Buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo, tanto a los que están aquí como a los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales, y también los que nos escucharán, ya que esto queda colgado ahí en las redes. Qué bueno es nuestro Dios, y qué bueno es saber que Él ha resucitado, como cantábamos, ¿verdad? Yo les invito, mis hermanos, a buscar en la palabra. Vamos a ir a Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. Un mundo que no debemos amar. Amén. Póngase de pie para así descansar un poco los asientos. Leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar. Amado Dios, Tú has sido muy bueno para con nosotros. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque hemos podido cantar no solamente que moriste, que entregaste tu vida por nosotros, sino también que resucitaste. Y no solamente que resucitaste, sino también que tú vuelves. Gracias por Jesucristo, por la gran obra de Él en la cruz. Nosotros en esta hora hemos abierto tu palabra y la hemos leído. Ahora queremos que tú hables a nuestras vidas, oh Señor. Sé con la iglesia, sé con los hermanos que están escuchando este mensaje, para que puedan apreciar las verdades de tu palabra y puedan amar tu palabra. Y sé conmigo, Señor, el instrumento que tú has escogido en esta mañana. Dame la fuerza, dame la capacidad, que pueda hablar con relevancia, que pueda hablar con discernimiento, y que todos podamos salir de este lugar pareciéndonos más a Cristo. Y si hay algún amigo que nos está viendo, que tu evangelio pueda llegar hasta ellos y que pueda entregar su corazón a ti. Tu palabra solamente lo puede hacer, no nosotros, sino tu palabra y tu Santo Espíritu. Y sabemos que el Trino Dios está con nosotros en esta mañana. Así que en Cristo Jesús pedimos esto y te damos las gracias. Amén. En el mundo existen zonas donde puedes estar en dos países al mismo tiempo. Tal es el caso de un hotel llamado Arbes Franco Suisse o Suisse. Este hotel está ubicado en la frontera de Francia y Suiza. El mismo es tan peculiar que en varias habitaciones es posible dormir con la cabeza en Suiza y los pies del lado francés, o despertar en una nación y cepillarse los dientes en otra. Así de impresionante es este hotel en la misma frontera de Francia y Suiza.
Y pensando en este hotel, pensando en este pasaje que hemos leído, hay personas que piensan y de hecho viven con los pies en la iglesia, pero con la mente y el corazón en el mundo. Afirman ser creyentes, pero siguen amando el mundo y todo lo que él ofrece. Lamentablemente hay creyentes o supuestos creyentes que piensan que pueden estar en Cristo y a la vez en el mundo. Pero déjenme decirles que quien piense de esa manera está completamente equivocado. Nosotros hemos venido hablando de esta carta que es una que conforta la vida de todo aquel que la lee y la estudia. En los versículos anteriores, 12 al 14, en una pasada ocasión, vimos esos pasajes y vimos que Juan conforta los corazones de sus lectores al recordarles la realidad de que sus pecados han sido perdonados en Cristo, de que tienen comunión con el Padre. Habla de los diferentes grados de madurez que hay en la iglesia. Este pasaje que hemos leído, el apóstol Juan nos da una noble pero contundente exhortación. Y he dividido este sermón de la siguiente manera. Primero veremos la exhortación y luego veremos las razones que el pasaje nos da para no hacer lo que Juan nos dice. Así que pregunto, y es una pregunta que vamos a responder: ¿cuál es la exhortación de Juan y la de este pasaje? La exhortación la podemos encontrar de una vez, de inmediato, cuando leemos el versículo 15. No améis el mundo. No améis el mundo. Esa es la exhortación que Juan nos da. Pero antes de considerar qué es amar el mundo, veamos lo que no significa amar el mundo. Y esto para que estemos claros. Estuve escuchando un mensaje del pastor Salvador Gómez Dixon y él a la vez citaba un autor sobre lo que no significa amar el mundo. Y eso es lo que quiero compartirles sobre lo que no significa amar el mundo. Primero, no amar el mundo no significa que el cristiano no pueda admirar y disfrutar la creación de Dios. El cristiano puede y debe hacerlo. Cuando se nos dice que no amemos el mundo, no se nos dice que no amemos la creación, la naturaleza. Dios desea que todo lo que Él ha creado sea disfrutado por sus criaturas y mucho más por sus hijos, y que también le demos gracias a Él por todo lo que nosotros vemos que Él ha creado. Segundo, el cristiano puede apreciar algunas facetas de la cultura humana. La cultura son cosas que forman parte de la vida normal del hombre. Inventos, utensilios, lugares. Cuidado, hermanos, en vivir haciendo una distinción entre lo que es cristiano y lo que es secular, porque podríamos caer en el error de solo amar la cultura cristiana y aborrecer la cultura que no tiene un origen en algo netamente cristiano. Porque si rechazamos todo lo que no tiene un origen en algo cristiano, no podríamos ni siquiera montarnos en un auto o en una motocicleta. Porque ¿quién inventó eso? El hombre. Obviamente que con la sabiduría que Dios le ha dado, aunque no la reconozca. ¿Tenemos nosotros que visitar lugares cristianos solamente?
o leer libros cristianos solamente? ¿Está Juan aquí prohibiendo disfrutar de todo lo que tenga un origen humano? Por supuesto que no. En el mundo hay museos, pinturas que no son cristianas, pero expresan arte, expresan belleza, emociones santas, cosas que no infringen ningún mandamiento bíblico. Otras cosas que son propias de los pueblos, lugares históricos, etc. Que quien va a tal lugar no viola ningún principio bíblico. Por ejemplo, usted sabe lo que es poder ver, sentarse y apreciar un documental o leer un libro de los planetas, de las galaxias del mundo, escrito por un ateo que no reconoce la existencia de Dios, pero nosotros sabemos que aunque él no lo reconozca, eso fue creado por Dios. ¿Debemos rechazar ver algo así? Por supuesto que no. De hecho, esas cosas nos llevan a adorar al verdadero Dios y a darle gracias por eso que Él ha creado. Tercero, el cristiano puede y debe tener contacto con la sociedad humana. Estamos en este mundo y cuando nos arrepentimos, Dios no nos sacó de él. Nos dejó para que nosotros seamos sal y luz. El cristiano debe de expresar amor a los que viven en el mundo. El cristiano no debe andar con un lápiz y papel tachando a todo aquel que no es cristiano, basándose en que debemos estar separados de los del mundo y del mundo. Y es cierto que debemos estar separados, pero más adelante nosotros vamos a ver de qué se trata esta separación. Nosotros no debemos tener problemas en hablar con un homosexual, o con una lesbiana, o con una prostituta, o con un ladrón. Desde luego que nosotros no vamos a entrar a un lugar de la mala vida, por ejemplo, bajo el argumento de que hay que predicar. Usted no se va a meter a una discoteca a predicar la palabra o a un lugar de la mala vida, porque eso no es sabio, ni tampoco es saludable hacerlo. Pero hay momentos y lugares que debemos hablar a otros del amor de Dios, que debemos hablar a otros del Evangelio de Jesucristo. Cristo fue amigo de los pecadores, pero no para consentir ni fiestar con ellos, sino para predicarles el Evangelio. Y esa debe ser nuestra actitud. Nosotros no nos vamos a involucrar en las actividades de los del mundo, pero no podemos alejarnos, debemos predicarles. ¿Cómo nosotros les predicamos si no nos acercamos a ellos? No tengamos temor de sentarnos con un pecador para hablarle de Cristo. Tenemos que tener cuidado en cómo y cuándo lo hacemos, ciertamente, pero no podemos encerrarnos en nuestras casas o en esta iglesia, porque no seremos de edificación a otros. Sepamos andar en este mundo sin ser de este mundo. Y solamente lo vamos a poder lograr eso con Jesucristo y a través de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, ¿qué significa amar el mundo? Lo primero es que el mundo al que Juan se refiere aquí no es el mundo físico. No es el mundo físico. Eso es lo primero que debemos tener claro. La palabra utilizada aquí es cosmos, y usted, yo sé que la ha escuchado en otras oportunidades, y apunta al sistema opuesto a Dios y su palabra. Alguien lo definió como el sistema humanístico que está en contradicción con Dios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el mundo de la moda,
o el mundo del arte, o el mundo del deporte, nosotros no nos estamos refiriendo a un lugar geográfico. No, nos estamos refiriendo a un sistema de creencias que se alinea a esa actividad. Entonces, cuando Juan aquí nos está diciendo que no amemos el mundo, lo que él quiere dejarnos dicho es que no debemos amar el sistema corrupto de antivalores que promueve el mundo. Satanás es el Dios de este siglo y él tiene su propio sistema, un sistema de valores que es totalmente contrario a Dios y su palabra. Es por ello que cuando venimos a Cristo dejamos el mundo atrás, pero no el mundo donde vivimos, sino a la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, falsos valores y egoísmo, como escribió C.H. Dodd. La idea, amados hermanos, de Juan no es tanto qué lugar no ir o qué cosas no hacer, sino más bien que el énfasis de Juan está en el corazón, con las intenciones y las motivaciones con que hago las cosas. La exhortación de Juan está dirigida al corazón, porque como dijera un amigo, siempre el problema es el corazón. La intención de Juan no es enseñarnos tanto qué cosas hacer o dejar de hacer, sino cuál es mi relación con el mundo. La palabra amar, según el diccionario Strong, es tener afecto o una gran lealtad hacia algo en este pasaje. Cuando Juan usa esta palabra para referirse al amor, está hablando de aquel amor que crea vínculos a causa de una comunión íntima y una devoción leal. Así que cuando se nos dice que no amemos el mundo, es que no debemos crear un vínculo tal con ese sistema pecaminoso que nos lleva a deshonrar a Dios. No podemos tener lealtad al mundo, no debemos alinearnos al sistema diabólico que impera en nuestros tiempos. Nuestra lealtad se la debemos a Cristo, no al mundo. No améis al mundo, amado hermano. Esta es la exhortación y a la vez la advertencia. Imagínate que estás exhortando a tu hijo, le dices lo que no debe hacer y lo dejas ahí y el niño te pregunta, ajá, y no me vas a decir entonces por qué yo no debo hacer eso que tú me estás diciendo que no haga. Juan no nos deja como ese padre al hijo, sino que no solamente nos dice lo que no debemos hacer, sino que también nos dice por qué no debemos hacer. La exhortación, ¿cuál es? No amar al mundo. Ahora entonces pasemos a las razones que nos da el pasaje por la que usted y yo no debemos amar el mundo. En primer lugar, la primera razón por la que usted y yo no debemos amar el mundo es porque el amor al mundo es opuesto con el amor a Dios. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo quiero que te imagines a los hombres que están aquí casados, que llegas a tu casa y le dices a tu esposa que tu amor se ha dividido en dos mujeres, que la amas a ella, pero que también amas a otra mujer y que piensas estar con las dos. Lo más probable es que tu esposa no quiera ni verte y está en sus razones, porque cuando decidimos unir nuestras vidas en santo matrimonio con nuestras esposas, al mismo tiempo estábamos renunciando
a tener afecto a cualquier otra mujer. En pocas palabras, amar a tu esposa es renunciar a cualquier otra. Cuando decidimos amar a Dios por sobre todas las cosas, al mismo tiempo renunciamos a amar el mundo y a cualquier cosa que vaya en oposición a Dios. Es por eso que Juan nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre, y yo quiero que usted se conecte con esto y quiero que lo vea en el pasaje. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está sobre él. El amor del Padre no está en aquellos que aman el mundo porque simplemente su amor no está con el Padre. Como su corazón no está con el Padre, el corazón del Padre no está con ellos. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Puede darse cuenta, mi amado hermano, el amor del Padre no está en aquellos que aman el mundo, en aquellos que se deleitan en el mundo, aquellos que viven de acuerdo al mundo. Pero el amor del Padre no está en ellos porque ellos han decidido despreciar al Padre. Si tú tratas de amar a Dios y el mundo, te vas a encontrar con graves problemas, puesto que nuestro Dios demanda toda lealtad de sus hijos. Dios merece, amados hermanos, que nosotros les rindamos no un porcentaje de fidelidad, sino toda la fidelidad a Él. Recordemos que Juan no admite términos grises. Es blanco o negro. O amas a Dios o amas el mundo. O amas a Dios o lo aborreces. No es yo amo un chin a Dios o yo amo mucho a Dios, pero también amo ciertas cosas del sistema mundano. Eso es imposible. No, hermanos. Pero nosotros debemos dejar claro que existe la posibilidad, y de hecho sucede, porque somos pecadores, que nuestros corazones se inclinen ciertas veces a las cosas del mundo. Nosotros pecamos, somos pecadores, muchas veces vamos a tener deseos mundanos, vamos a tener muchas veces actitudes mundanas. Pero es allí cuando nosotros necesitamos el Evangelio de Jesucristo para que nuestro corazón vuelva a inclinarse por las cosas que Dios ama. Hay mucha diferencia en una persona que ama y se deleita en amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, a una persona que aunque peca, está luchando con ese pecado. Hay una gran diferencia. La manera en que nosotros vamos a dar muerte al mundo es amando a nuestro Dios más que todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, dice la Biblia. Dios es un Dios celoso que nos quiere solamente para Él, la única persona en el mundo entero, la única persona que puede demandar fidelidad, que puede demandar todo para Él, es nuestro Dios, el único. Hay una incompatibilidad de términos cuando decimos que amamos a Dios y estamos amoldados a la ideología, a las filosofías, al pensamiento del mundo. Santiago dirige unas duras palabras a su audiencia original, y esas palabras son para nosotros también, amados hermanos. Capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escuche esto, mi hermano. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios.
Así que si usted está pensando ser amigo del mundo, usted es un enemigo de Dios, lo dice la palabra. Yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿a quién estás amando? ¿A quién estás amando, mi hermano querido? ¿A quién tú estás rindiendo lealtad y fidelidad? ¿A quién estamos nosotros rindiendo fidelidad, compromiso serio? ¿A tu Dios, a mi Dios, a nuestro Dios o al mundo? Reflexionemos en esta mañana y meditemos dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Un conocido escritor llamado Simon Kistemaker dijo: el amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. El cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos al mismo tiempo. No puede. Mi hermano, ama a Dios y vuélvete loco amando a Dios. Es incompatible el amor al mundo con el amor a Dios. El versículo 15 también nos dice, la primera parte, ni las cosas que están en el mundo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vimos que el amor al mundo es opuesto con el amor a Dios. En segundo lugar, el mundo y las cosas del mundo tienen una procedencia opuesta a Dios. Versos 15, ya lo leímos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, el verso 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y usted se podrá preguntar, ¿y cuáles son las cosas del mundo? ¿Cuáles son las cosas que tienen una procedencia opuesta a Dios? El verso 16 que leímos da la respuesta. La procedencia, el origen de las cosas del mundo son muy contrarias a Dios. Él no es el autor del pecado, ya que al contrario, todo lo bueno viene de Él. El peso de Juan está sobre el origen de estas cosas. Cosas que no son de Dios, sino del diablo. El mandamiento de Dios para nosotros, para los que son de Él, es que no amemos el mundo. Es decir, el sistema de ideas y filosofías establecido por Satanás y todo lo que ese sistema nos ofrece. Si bien es cierto que de nuestro interior salen malos pensamientos, malas actitudes, también es cierto que muchas veces Satanás nos incita a desviarnos de Dios. Por eso Santiago dice, resistid al diablo. Él anda buscando a quien devorar. Ocurre una combinación atroz, las concupiscencias de nuestro corazón con las ideas y filosofías que Satanás vende y promueve en este mundo. El mundo y Satanás nos inducen a pecar a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y yo no sé si usted puede recordar ciertos acontecimientos en la Biblia que precisamente nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Al principio, por ejemplo, Génesis, o en el principio, Génesis, capítulo 3, y Mateo, capítulo 4, cuando Jesús fue tentado. Aunque nosotros no estamos seguros de que Juan estuviera pensando en Génesis capítulo 3 y en la tentación de Jesús cuando escribió la carta, sí nosotros podemos apreciar que Adán y Eva fueron tentados a través de las mismas estrategias que Juan menciona aquí. Versículo 6 de Génesis capítulo 3. Y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. ¿Pudo darse cuenta? De la misma manera fue Jesús tentado, Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Deseos de la carne. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Deseos de los ojos. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vanagloria de la vida. ¿Pudo notarlo? Lo interesante es que en estas historias hay un contraste. Génesis capítulo 3 nos dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mateo capítulo 4 nos dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Adán y Eva cedieron a la tentación, y producto de eso vino la desgracia a la humanidad. Pero el postrer Adán, que es Cristo, venció la tentación como muestra de que el creyente está pegado a Dios y cimentado en su palabra, puede también salir airoso de la tentación. Mano, la tentación de Jesús no está ahí por estar. La tentación de Jesús, entre muchas cosas, nos enseña que con la palabra, al igual que Él, nosotros podemos vencer las tentaciones. Alguien dijo: Adán pecó en el paraíso, pero Cristo obedeció en el desierto. En cierto sentido, era más fácil para Adán y Eva obedecer que para Cristo, pues ellos lo tenían todo. Mientras que el Señor venía de durar 40 días sin comer. 40 días. Demos gracias a Dios por Cristo. Demos gracias a Dios, a aquel que venció la tentación, el que volvió a vencer a Satanás en la cruz y el que lo aplastará por completo en su segunda venida. Ese es nuestro Salvador. Y ese es el Salvador de nuestras almas. Y a Él debemos rendirle toda adoración. Amados hermanos, los creyentes no hemos sido llamados para andar en busca de lo que no proviene, de lo que proviene del mundo, sino que nosotros debemos anhelar todo lo que proviene del Padre. ¿Y qué proviene de Dios? Miren cómo dice Santiago: todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Del Padre y solamente de Él proviene todo lo que es realmente bueno. No tenemos por qué amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, que no son nada bueno, sino solamente placeres pecaminosos que no concuerdan con la voluntad de Dios. Los creyentes en Jesucristo no estamos para seguir lo que el mundo ha diseñado como su sistema, ni estamos para generar nuestras propias ocurrencias de vivir cometiendo acciones contrarias a la voluntad de Dios.
Debemos decir, claro está, que no todo deseo es malo. No todo progreso en la vida debe verse como algo pecaminoso. Ahora bien, todo deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios, sí. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos de no desear las cosas del mundo y lo que ellos promueven o lo que Él promueve. Cuidemos nuestros ojos de ver las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Las cosas que veo donde quiera que esté, cuidémonos, hermanos. Cuidémonos, hermanos, de querer tener cosas más allá de nuestras posibilidades, de querer lucir cosas que no debo, de vivir de las apariencias. Debemos cuidarnos porque la sociedad donde estamos nos enseña que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y esa es una idea y una filosofía que tiene su origen en el mismo infierno. El hombre y la mujer vale porque fue diseñado a imagen y semejanza de nuestro Dios. No por lo que el mundo quiera y diga. Y vuelvo y lo digo, no es malo tener cosas, disfrutar de lo que Dios nos ha dado y hacer lo que nuestras posibilidades permitan. El problema está aquí. El problema está en nuestros corazones. Y el problema está en la intención con lo que nosotros hacemos algo o tenemos algo. De hecho, ¿usted sabe qué? Nosotros podemos pecar haciendo cosas buenas y que son agradables. ¿Y cómo pecamos cuando no lo hacemos con un corazón correcto? Por ejemplo, comprarse un celular es bueno, ¿cierto? Comprarse un carro es bueno. Pero si tú lo haces porque fulanito compró uno y yo no puedo estar por debajo de él, yo siempre tengo que estar por arriba de fulano, porque yo soy mejor que él. Mi carro tiene que ser mejor que el de fulano. ¿Tú sabes qué? Estás pecando. Porque aunque hayas adquirido algo bueno y necesario, no lo hiciste con la actitud correcta. Lo hiciste por egoísmo. Quizá haciendo lío que no puedes, simplemente por las apariencias. Recuerda que el mayor énfasis de Juan, y con esto no quiero decir que no es importante, pero lo más importante es mi corazón, cómo hago las cosas. Obviamente que hay cosas que son completamente mundanas y Dios las prohíbe totalmente. Usted lo haga con la intención que sea, porque en la Biblia están totalmente prohibidas. Por ejemplo, no pretendas montar una borrachera en tu casa por agradar a algún familiar o amigo. Totalmente contrario a las Escrituras. Por mencionar un ejemplo. Antes de hacer algo, amados hermanos, evaluemos nuestro corazón y pensemos si agrada a Dios y si es beneficioso. Si no va a ser para la gloria de Dios, rechaza eso y aléjate de eso, mi hermano, porque puede llevarte a una tragedia espiritual. En último lugar, la tercera razón que Juan nos da para no amar el mundo es porque el mundo y sus pasiones tendrán un final opuesto a los que aman a Dios. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el mundo nos ofrece es temporal. Todo lo que en el mundo hay tiene una fecha de vencimiento. Imagínate, me gusta usar la imaginación.
Imagínate que alguien te ofrece comprar acciones en una empresa que en 5 años va a desaparecer. Seguro que no aceptarás dicha oferta, porque sabes que tu dinero no estará seguro y que en 5 años vas a perder ese dinero. Precisamente esto es lo que Juan nos está diciendo del mundo, que todo lo que en él hay va a desaparecer, se perderá, el mundo y sus deseos va a caducar en algún momento. Hermano, y no es simplemente que se acabarán, es que se están acabando. Invertir en las cosas del mundo y sus pasiones es estar invirtiendo mal, pero muy mal, porque ya su deterioro ha comenzado. Si en el mundo está tu corazón, si en el mundo está nuestro corazón, estás en peligro de extinción. Si enfocamos nuestro interés en aquello que hoy está aquí y mañana no, recogeremos una cosecha de inestabilidad, tropezaremos en las tinieblas del pecado y por haber invertido en un mundo pasajero, encontraremos un final similar, un final pasajero. Invertir en el mundo es como echar tu dinero en sacos rotos, que al final lo que tendrás es pérdida total. Sin embargo, apreciados oyentes, hay esperanza para aquellos que han decidido hacer la voluntad de Dios, para aquellos que han decidido sembrar en el reino, para aquellos que han decidido poner todo su dinero, figurativamente hablando, en la cuenta celestial. Dice Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios es eterno. Él ofrece la vida eterna y aquellos que han decidido vivir para Él gozan de esa bendición que no tiene caducidad, que no caduca jamás. El que continuamente está haciendo la voluntad de Dios, participando en el plan de Dios, haciendo lo que Jesús vino a hacer y ordenó, vivirá para siempre con la eternidad con Dios. El que confía en la perfecta voluntad de Dios, como si fuera una ley inquebrantable en comparación con los deseos fugaces de la mundanalidad, ese permanecerá para siempre con Dios y no será condenado con el mundo. El amor al Padre que tanto Juan ha hablado se evidencia en una vida transformada que vive todos los días cumpliendo la voluntad de Dios. Hay una conexión inquebrantable entre amar a Dios y hacer las cosas y hacer la voluntad de Dios. Cristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. John Piper escribió en una ocasión, si amas a Dios, amarás hacer su voluntad. Si amas a Dios, pero no amas lo que Él ama, entonces son palabras vacías. Así que Juan dice, si amas al mundo te perderás con él, pero si amas a Dios, en consecuencia vas a hacer su voluntad y vivirás con él para siempre. En esta congregación siempre se ha llamado pecado a lo que es pecado. Y no podemos por nada del mundo dejar de decir las verdades de la palabra de Dios por temor a que la gente se ofenda o quizás hasta se vaya. Muchas iglesias han caído en ese error de advertirles a sus miembros sobre las terribles consecuencias de vivir en pecado apartado de Dios. Adrian Rogers dijo hace muchos años, escuchamos hablar con mucha frecuencia de la separación de la iglesia y el Estado. También deberíamos escuchar con más frecuencia de la separación del cristiano y el mundo. Todavía hay creyentes que piensan que pueden estar bien con Dios y que pueden estar en el mundo a la vez. Pero están engañados, están completamente engañados. No puedes estar bien, amado hermano, con Dios y con el diablo. Escúchame, mi hermano, o amas a Dios o amas al diablo. Y te pregunto, ¿a quién tú estás amando? ¿A quién estás amando, mi hermano? Y esta es una verdad que te la decimos con todo el amor. Si vives en el mundo,
siguiendo su sistema y amándolo, es una muestra de que no has comenzado a vivir para Dios. Y si vives para Dios, es una muestra de que ha ocurrido un cambio y una transformación en tu corazón, obrado por el Santo Espíritu de Dios. No te amoldes a la estructura del mundo, ni sigas su sistema. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te amoldes, mi hermano. No te amoldes. Si tú estás siendo amoldado en el mundo y estás cupiendo en él, es muy probable que debas entregar tu vida a Cristo. Pero si cuando somos llevados por esas cosas del mundo, por esos deseos, y no cabemos ahí, y nos sentimos incómodos, es una muestra de que hemos sido transformados por el Señor. Y escuchaba a alguien decir que experimentó ciertas cosas en su vida siendo cristiano y que no se sentía bien, que no cabía ahí, que en ese molde no era para él. Hermano, si nosotros nos sentimos bien con las cosas del mundo y haciendo las cosas del mundo y vivimos siempre practicando las cosas del mundo, lamento decirte que debes volver a las Escrituras y debes predicarte el Evangelio. Y vuelvo y lo repito para que quede claro. Nosotros los creyentes pecamos y luchamos con pecado. Yo creo que todos los creyentes luchamos con diferentes situaciones en nuestras vidas. Luchamos. Quizás tus luchas no son las mías, quizás mis luchas no son las tuyas, pero luchamos. Pero siempre llevamos nuestras luchas ante el Señor, nuestros pecados ante el Señor. Nosotros, los creyentes, no debemos acomodarnos al sistema. Hermano, si tú has pecado, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y si pecaste de nuevo, pídele perdón a Dios. Y si pecaste de nuevo, pídele perdón a Dios. Y en ese trayecto, pídele a Dios que te ayude a abandonar ese pecado. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. En conclusión, amados, la mundanalidad es el amor por las cosas pasajeras. El corazón humano nunca puede hallar satisfacción en ellas. Cuidado, hermanos, cuidado con etiquetar de mundanos a otros hermanos porque hacen cosas que tú no haces. Y por eso puedes pensar y decir, pero ese hermano es un mundano. Pero la Biblia no lo dice. Simplemente ese hermano está haciendo cosas que tú no haces. Pero tampoco podemos etiquetarlo de mundano. Revisemos nuestros corazones y nuestra vida antes de emitir un juicio contra alguien. Cuidemos nuestro corazón, amados. Recuerden que cualquier cosa que haga o diga que no necesariamente sea mundanas, se pueden convertir en mundanas cuando tengo una actitud incorrecta hacia ellos. Mi hermano, ¿a quién estás amando? Ahora, hoy, en este momento, ahí donde estás sentado. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Dónde está nuestro corazón? Recuerda que la intención de Juan es que nos evaluemos. Pero Juan no quiere que tú y yo salgamos con miedo de aquí. O que salgamos atemorizados. Wow, pero Juan es fuerte. Sí, él es fuerte. Pero él es fuerte para crear confianza,
una confianza que viene a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. No es provocar miedo, es para que salgamos de aquí haciendo la voluntad de Dios. Al amar a Dios permanecemos en Él y Él en nosotros, y como resultado viviremos con Él por siempre. A los amigos que están aquí, aquellos que no conocen de Cristo, sin duda alguna que estás en el mundo porque no has entregado tu vida a Cristo. Así que vas directo a la perdición. Pero Cristo te puede sacar de allí y darte una vida nueva. Cree en Él y serás salvo. Vivirás por siempre en la eternidad con Él. Mientras estaba sentado el pasado domingo aquí en la iglesia, Dios me dio estas palabras y las escribí y deseo que junto a mí las puedas decir. Y si te puedes poner de pie, y vamos a terminar con estas palabras. Y las puedes repetir después de mí. Al mundo he renunciado yo por amor a mi Salvador. Decido amarlo solo a Él y al mundo aborrecer. Las cosas del Señor amaré y jamás al mundo volveré. Hago esta promesa hoy delante del Señor, a quien amo y amaré, y mientras en el mundo esté, de Cristo no me apartaré. Y cuando parta al más allá, Él también me guiará.